Imagen informativa de sábado. Periodismo humano y profesional. Continuamos. Entrevista. De la noche ya con 18 minutos y ya tenemos aquí en el estudio de Imagen Multicasa al maestro Alan García, él es criminólogo. La importancia de la criminología en México. Ya tengo algún tiempo de conocer a mi querido Alan y siempre lo voy a tutear porque es una persona muy joven, pero es así bastante inteligente. Y sobre todo comentábamos hace un momento que la criminología hacia dónde va, porque ojo, sobre todo aquellos estudiantes que quieren prepararse para esta carrera de criminología no es fácil. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Un gusto. No, el gusto es mío, Raúl. Muchas gracias por la invitación y adelante. Al contrario, mi querido Alan, ya te habíamos invitado hace un tiempo, pero eres autor de libros, porque los vas y los presentas, por todas las actividades que llevas. Y mencionábamos algo muy importante. Para llegar a ser un criminólogo, como un especialista como tú en este momento, ¿qué tanto se necesita? ¿Qué tanto tienes que haber estudiado? Porque tienes doctorado, tienes maestrías, tienes una carrera. ¿Qué se necesita? Sí, mira, Raúl, es muy importante que como criminólogas y como criminólogos sepamos que la formación debe ser muy extensa, ¿no? Muy exhaustiva. Desafortunadamente, como el crimen y la violencia es un tema mediático, pues cualquier persona dice, yo sé del crimen, yo sé por qué la mató, yo sé por qué, cuando en realidad es un tema muy complejo y cada vez nos convencemos más quienes nos dedicamos a esto, que tenemos que estudiar psicología, sociología, criminología, verlo desde diferentes perspectivas. Desafortunadamente, pues es un punto como en contra, ¿no? Que no se conoce qué es la criminología, hay confusión con la criminalística, etcétera, etcétera. Que algo muy importante, eres autor de libros y me estabas comentando uno muy bueno y lo traes a colación con lo que pasó con este joven en Puebla, ¿no? Con este jovencito que golpea a uno de seguridad. Sí, en 2016-17 en el INACIPE, yo junto con el maestro Daniel Cunjama también escribimos un libro que se llama Historias sobre jóvenes transgresores de la ley, hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia. Entonces nosotros ingresamos a los centros penitenciarios, a comunidades para adolescentes para reconstruir historias de jóvenes que están en prisión, y uno de los temas que mayor nos atendió, ¿no? Que mayor pues sí, como hay un tema importante fue la familia. Entonces me parece muy importante ahora que está el caso de Angelópolis, que se han visibilizado y se han viralizado también videos donde vemos que el padre y la madre de esta persona, de este adolescente, pues también han tenido un comportamiento, ¿no? Prácticas violentas, y muchas veces pues desde ahí se explica, ¿no? De dónde aprendió el ejercicio de la violencia, pues en casa, en la escuela, en otros sectores y ambientes de la sociedad. Y esto es basado precisamente en experiencias directas, ¿no? Estás comentando. Sí, nosotros entramos a prisión y reconstruimos historias de vida. Son 25 historias de vida de jóvenes, tanto en centros penitenciarios como en comunidades para adolescentes. Entonces fue reconstruir su historia familiar, su historia laboral, su historia en las escuelas, en el barrio, ¿no? Que también el papel del barrio es muy importante, y romper con esas ideas que comentábamos, ¿no? Esas ideas fáciles de lo mató porque está enfermo, o lo mató porque se le botó la canica, y en realidad son explicaciones y más allá, ¿no? Más complejas, en las que hay un montón de variables que hay que reconstruirlas. Yo estaba pensando que estabas comentando esto de la familia. Sería bueno que los padres de familia, sobre todo de esos jovencitos que empiezan a entrar a la adolescencia, ¿no? Que son muy rebeldes, creo que les caería muy bien leer este libro. ¿Dónde los podríamos conseguir, Sí, bueno, el libro de Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, hasta historias de vida de jóvenes transgresores, lo pueden conseguir en Diuris. Es una distribuidora de libros especializados jurídicos. Ahí lo pueden conseguir, pero me parece que también en El Sótano, en Gandhi, posiblemente. De hecho, el año pasado salió la segunda reedición, ¿no? Es como la nueva reedición, y hay muchos ejemplares que los pueden conseguir en ese. Y si la familia sí es responsable pongamos un caso que tú manejas muchos casos. Tú dime a quién y le vemos. Tú dame un nombre, porque no se me ocurre uno. ¿De quién te gustaría? Pues mira, te puedo contar los casos que estuvimos ahí, ¿no? O sea, el libro da a entender que la familia es un factor muy importante, ¿no? Pero no es el único. O sea, la familia también, de hecho, ahí en ese libro nosotros definimos a la familia como una estructura estructurada que estructura, ¿no? O sea, la familia no está aislada del sistema político y económico, ¿no? No podríamos entender hoy, por ejemplo, cómo hay muchos hogares con jefaturas femeninas si no fuese también por los cambios que ha habido económicos, en los que tanto el padre como la madre tienen que salir a buscar el trabajo, ¿no? Y
eso obviamente repercute en cómo se va a reestructurar, ¿no? el hogar. Antes pues era muy la familia nuclear, ¿no? No había divorcios, había muchos matrimonios, y hoy vemos todo lo contrario. Entonces la familia no está aislada, ¿no? La desigualdad social. Ahí, por ejemplo, en ese libro hablamos de cuánto se gana en México, el salario promedio. Eso es algo que impacta en cómo se van a relacionar los miembros de una familia. Entonces, sí es muy importante, pero no hay que aislarlo, ¿no? Del todo social. Esa es una de las cuestiones más importantes si realmente queremos como país disminuir las violencias. No es una causa, son varios factores a los cuales hay que pegarle, ¿no? Me estaba recordando ahorita lo que dices de la familia núcleo. Un ejemplo muy rápido, Ciudad Juárez, cuando empieza el boom de la maquiladora. Bueno, Ciudad Juárez, antes del boom de la maquiladora, todos los hombres se iban al Paso, Texas. Allá vivían, ¿no? Allá dormían. Llega el boom de la maquiladora y entonces las mujeres salen de las casas y dejan a los hijos abandonados prácticamente. Los que tienen la fortuna de estar con los abuelitos, pues están. Los que no, pues que están en la calle. Por eso 3 años consecutivos, la ciudad más violenta del mundo. Sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, fíjate, también es interesante porque también como nosotros, como hombres, ¿no? También nos replantea mucho el modelo de ahora, ¿no? Que también como padres y como hombres tenemos que dedicarle a los hijos, ¿no? Porque ya no solamente es la madre, ya no solamente es la mujer. Entonces, tenemos que adecuarnos a estos nuevos sistemas, a estos nuevos modelos, y desafortunadamente como sociedad, pues seguimos como arrastrando muchas prácticas tradicionales, ¿no? Que inciden en que obviamente los jóvenes pues se relacionen a la violencia y a la delincuencia. Y eso es parte de la importancia de la criminología, ¿no? Ver esos puntos que los podemos vivir diariamente, pero no tenemos el enfoque profesional como usted lo tiene. Sí, la criminología, fíjate, podemos dar como 4 características de la criminología. En un primer momento, pues se trata de un saber científico, ¿no? O sea, no es del sentido común de yo creo, yo pienso, sino que nos basamos en investigaciones, en diagnósticos, en muchas fuentes, en teorías, en metodologías. En segundo lugar, es un campo que está conformado por muchísimas disciplinas o saberes sociales, ¿no? Psicología, sociología, psiquiatría, antropología social, cultural. La tercera característica es que su explicación es relacional, o sea, lo que intenta la criminología es dar explicación de por qué hay daños sociales, por qué las personas dañan a otras, pero también por qué hay empresas que dañan a las personas o por qué hay estados, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, el tema de Hamas, de Palestina y de cómo los estados también generan un daño social, ¿no? Entonces, la criminología trata de comprender y de explicar de manera relacional por qué existen esos casos, ¿no? Por qué existen esos acontecimientos tan lamentables. Y obviamente intervenir para prevenir y reaccionar contra eso. ¿Hay muchos criminólogos en México que estén certificados, que tengan los estudios necesarios precisamente para hacer lo que tú haces? Pues mira, hay un estudio que se llama Compara Carreras del IMCO y nos habla de que en el México tenemos alrededor de 110,000 personas que han estudiado criminología, ¿no? 110,000 personas que algunos están trabajando, otros desafortunadamente están en el desempleo, algunos más están en la informalidad. Ese también es otro de los temas más importantes, ¿no? Desafortunadamente hay muy pocos espacios laborales y muchos jóvenes que quieren estudiar criminología. La matrícula ha crecido más del 50 a 100% en los últimos años, pero no hay muchas plazas que podamos ocupar, entonces hay mucho desempleo y mucha informalidad en la criminología en México. De los casos que tú has hecho, Alan, ¿cuáles son los que tú más recuerdas y los que más te han dejado marcados? Porque en entrevista hemos hablado de homicidas de hace Goya Cárdenas, del caníbal de la Guerrero, pero en sí, ¿a ti qué caso te ha dejado marcado o qué fue lo que te orilló a estudiar criminología? Pues mira, hay un caso que recientemente hice un dictamen criminológico para la Fiscalía General que me parece muy importante porque nos permite como hablar de muchas aristas y muchas variables, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? El caso de Rosendo Radillo, como sabemos, fue desaparecido por el ejército en los años 70, ¿no? Y a partir de ahí, pues se viene en gran medida una ola de violencia que todavía hoy traemos, ¿no? Con la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La guerra contra el crimen organizado. Entonces yo hice un dictamen criminológico para establecer las responsabilidades de la cadena de mando de ese entonces, ¿no? De los años 70, cuando estaba el ejército mexicano. Entonces hay casos de esa magnitud, ¿no? De esa importancia mediática y otros, como tú bien mencionas, hablamos de la historia de los asesinos seriales más importantes en México, ¿no? Gregorio Cárdenas, por supuesto, en los años 40, 50, ¿no? Que decíamos es el primer feminicida en México, las Poquianchis, ¿no? También hablamos del monstruo de Catepec, hablamos de diferentes personajes, ¿no?
¿no? La Mataviejitas también, que de alguna forma pues nos cuentan, ¿no? Nos cuentan las historias también de nuestro país, ¿no? Esas historias oscuras que no queremos que se cuenten, pero que hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Tu red social, por favor. Un criminólogo en México. De hecho, en la pandemia creamos un canal de YouTube, entonces les agradecería mucho que lo visiten. Tenemos más de 40, 50 videos. Un criminólogo en México en YouTube y también en Twitter, en Facebook, un criminólogo en México. Te agradezco mucho, Alan. Cuídate mucho. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Imagen informativa, tercera emisión. Regresamos.